Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Se confirma la existencia de una fábrica de armas iraní en el Líbano. Un dron israelí se estrella en Gaza. Nuevos hallazgos en la investigación del caso AMIA hace 23 años en Argentina reconfirmarían la autoría de Hezbolá. Detenidos 2 hermanos israelíes que vendieron armas de un arsenal del ejército a grupos criminales. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras las noticias. Comenzamos hablando del jefe de la inteligencia militar del ejército israelí, que confirmó el informe filtrado a un diario kuwaití acerca de la existencia de una fábrica de armas iraní en el Líbano. Hasta ahora se creía que era obra de su subordinado, el grupo terrorista chiita libanés Hezbolá, pero este no parece interesado en una fábrica subterránea que pueda desatar una confrontación con Israel. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, que ha reducido la cantidad de ayuda financiera de Teherán a Hezbolá hace alrededor de un año, se dio cuenta de que el método de enviarle embarques de armas es ineficiente a raíz de las medidas tomadas por Israel, que ataca los envíos, por lo que decidieron que sería más eficiente erigir una fábrica de armamentos en suelo libanés. Los iraníes cuentan con que el ejército israelí no llevará a cabo ataques en territorio libanés similares a aquellos que ha realizado en Siria, ya sea contra embarques de armas o depósitos de material bélico. Israel explorará primero la vía diplomática con Líbano. Sí, ya sabemos que desde hace muchos años, pues el régimen iraní suministra armas modernas y muy potentes a la milicia terrorista de Hezbolá que ocupa el Líbano. Cada vez que se recibía un envío de este estilo, muchas veces a través de vías terrestres por el norte, por Irak y por Siria, pues aparecían de la nada aviones israelíes y bombardeaban a estos transportes antes de que lleguen a manos de Hezbolá o cuando ya llegaban a manos de Hezbolá en territorio más cercano, posiblemente en Siria. Lo que siempre ha evitado Israel es bombardear en territorio libanés porque Hezbolá es solo una parte, no es el pueblo del Líbano, y aunque los tienen atrapados también en una maraña política porque forman parte del gobierno del Líbano, pues Israel va a tratar por vía diplomática de acabar con esta situación de una fábrica de armas de una potencia extranjera cuyo objetivo es atacar y destruir Israel, cosa que hoy en día ni siquiera se plantea el grupo Hezbolá, que para eso nace, vive y respira, para atacar a los israelíes y en su caso o en su defecto a los judíos del mundo, como veremos en la tercera noticia. Pero pues ellos tienen que obedecer a la voz de su amo, que es Irán, porque son chiitas y porque son los que les dan de comer, los que les enseñan a manejar las armas y ahora quienes se las fabrican en su propio territorio. Esto es una fábrica subterránea, con lo cual ha tardado en identificarse exactamente quién la está manejando, y esto es lo que ha trascendido ahora. Es directamente Irán quien fabrica armamento con patentes propias en territorio libanés para dárselo a Hezbolá y que Hezbolá lo lance sobre Israel. Esta situación, ellos dicen, los iraníes cuentan con que el ejército israelí no llevará a cabo ataques en territorio libanés similares a aquellos que ha realizado en Siria, pero yo no lo descarto. Sí creo que van a intentar explorar otras vías, la vía diplomática, no necesariamente. Cuando decimos vía diplomática no quiere decir que vayan a hablar con los libaneses, sino que vayan a hablar con gente que tiene, digamos, cierta ascendencia y cierto poder sobre los políticos libaneses, como para decirles, vosotros mismos elegís o entráis en una situación de confrontación bélica con Israel o hacéis lo que tenéis que hacer, que es sacar a los iraníes de vuestro territorio, o por lo menos a la fábrica de armas. Así que esperemos
que esto no llegue, que como se dice, no llegue la sangre al río, aunque el mar está más cerca, y que los libaneses sepan manejar la situación. Yo creo que incluso con cierto apoyo, en este caso el grupo Hezbollah, con lo cual estaría todo el país trabajando en contra de Irán o de la subrogación de un país a una potencia extranjera. Un avión no tripulado del tipo Skylark del ejército israelí se estrelló en el sur de la Franja de Gaza. El ejército israelí está investigando las razones del hecho e indicó que no hay temor de que se filtre información de la aeronave. Se trata del último en una serie de incidentes similares en los últimos años. El jueves pasado, otro dron Skylark se estrelló cerca de la ciudad cisjordana de Belén y luego fue recuperado por el ejército israelí. En mayo pasado, otro aparato similar se estrelló en el Líbano y en marzo, otro en el norte de la Franja de Gaza. Se trata del más pequeño de los drones al servicio del ejército, utilizado principalmente por la artillería para tareas de reconocimiento táctico. Sí, bueno, cuando se hablan de drones militares no se parecen mucho a los drones que estamos acostumbrados a ver en la vida civil, esto tipo helicóptero para hacerse fotos o para cosas así más divertidas. En general los drones militares son aviones que pueden llegar a tener el tamaño de un avión normal, un avión incluso bombardero que dispara, etcétera, etcétera, pero que en vez de estar pilotado por humanos en el aire, está pilotado por control remoto y tiene cierta autonomía para tomar decisiones por sí mismo. Pero los drones tienen muchísimos tamaños diferentes, incluso en Israel hay una serie de nombres distintos para las distintas categorías de drones. Este es el Skylark, es el dron militar más pequeño, tiene una envergadura de alas que debe ser más o menos de 1,5 metros y se lanza lo lanza una persona con el brazo, luego ya evidentemente tiene un motor que lo hace despegar, pero no necesita una pista como los drones mayores, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues al ser un avión más pequeño, pues es un avión muy portátil que llevan las divisiones de combate de los ejércitos como parte de su armamento, ¿no? Y lo utilizan especialmente los de artillería para calcular las distancias y tomar medidas exactas de las posiciones del enemigo. Incluso puedes saber exactamente a qué casa dentro de una población poder apuntar porque se ve a través del movimiento de las personas. O sea que son básicamente aviones casi de control remoto de lo que había antes de aeromodelismo, pero que tienen cámaras y mecanismos de control, radares, etc. Bueno, son aparatos que por sus propias dimensiones son bastante sensibles y suelen caer. Y ha caído uno más, ha caído en Gaza. Esto generalmente para los grupos que dominan, por ejemplo, en Gaza o en el Líbano, pues supone como una especie de victoria militar para ellos, o lo venden como si hubieran derribado un F-35, pero en realidad se trata de un avión de aeromodelismo con alguna cámara y ninguna información sensible, porque lo que han captado esas cámaras primero se transmite y no se almacena, y segundo, que lo que han sacado de fotos y ha filmado vídeos son justamente de las propias fuerzas de los que lo capturan, o sea que no sirve para nada para ellos. Forenses de Argentina han verificado la existencia de un perfil genético que no corresponde a ninguna de las 85 víctimas conocidas del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994, lo que permite avanzar en la hipótesis de que existiera un atacante suicida. El equipo fiscal está trabajando en torno a ese perfil y a las muestras correspondientes para confirmar si el terrorista suicida que voló el edificio con un coche bomba era el libanés Ibrahim Hussein Berro, un militante de Hezbollah de 21 años, como apuntaba la investigación. En su informe, fruto de una investigación de 2 años, los forenses confirmaron además la identificación de quien, hasta hace meses atrás, era la única persona fallecida en el ataque sin identificar, a pesar de haberse hallado su cuerpo.
El listado de sospechosos del atentado lo integran el expresidente iraní Ali Akbar Rafsanjani, fallecido en enero de 2017, el exministro de Exteriores Ali Akbar Velayati, el extitular de Defensa Ahmad Baidi, el exministro de Información Ali Fayeihan y el exasesor gubernamental Mohsen Rezai, además del exagregado de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Asghari y el exviceministro de Exteriores para Asuntos Africanos de Irán, Adi Soleimanpour. El atentado contra la AMIA fue el segundo ataque contra judíos de Argentina después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires, que también sigue sin esclarecer. En enero de 2015, Alberto Nisman, fiscal encargado de la investigación, fue hallado muerto con un tiro en la cabeza días después de haber acusado a la entonces presidenta Cristina Fernández de encubrir a los iraníes sospechosos del atentado. Ya, si los oyentes nunca habían oído hablar de esto, pues ya con esta descripción entienden que ha sido y es todavía 23 años después del atentado a la AMIA y 25 del atentado contra la embajada de Israel en Argentina, pues el mayor embrollo judicial de la historia del país, porque estamos 25 años después sin que se esclarezcan los crímenes. Y la lista de crímenes sigue aumentando, porque hace 2 años también murió el fiscal Nisman en muy extrañas circunstancias, porque a la mañana siguiente iba a declarar en el Congreso contra la propia presidenta, el ministro de Exteriores y otros grandes personajes, acusándolos de traición a la patria, más o menos. Así que justo muere en extrañas circunstancias esa noche. Bueno, todo eso es el fiscal Nisman, pero no hablamos de él, ni tampoco del atentado contra la embajada, sino nos vamos a concentrar en este de 1994 contra la Mutual AMIA, en el que murieron 85 personas. De todas ellas quedaba uno sin identificar, aunque había un desaparecido, pues ahora el equipo de forenses ha logrado 23 años después identificar el ADN de esta persona. Pero lo más llamativo del caso, a mi forma de entender, porque esto del ADN es moderno, pero no es de ayer por la mañana, sino que lleva unos cuantos añitos y los forenses llevan trabajando con este material hace unas cuantas décadas, pues que recién ahora se ha dado la pista, se ha encontrado el ADN de una persona más. O sea que no fueron 85, sino que fueron 86. Y es más, se tenía el cuerpo, pero no se tenía el ADN. No entiendo muy bien qué es lo que pasaba. Evidentemente, todo esto estaba enturbiado por una nube de intereses políticos, económicos, de corrupción al más alto nivel que enturbiaron la investigación, porque si no, no hay forma de excusar la falta de eficiencia de los forenses hasta hace prácticamente año y pico, que es justamente, vaya casualidad, el cambio de gobierno en la Argentina. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasará? Pues no sé, pero lo que sí es que se ha identificado a esta persona y es muy probable, tal como apuntaba las investigaciones, que sea un libanés de 21 años de Hezbollah que había entrado al país, que no salió y que se tenía prácticamente la certeza de que era él, pero recién ahora van a haber elementos para demostrarlo. Este atentado fue planificado no por un grupito de terroristas, ni siquiera por un movimiento de terroristas tipo Daesh, sino por el gobierno de un país, y por el gobierno de un país cuyo régimen sigue vigente. Estamos hablando del Irán de los ayatolás, que desde el año 79 gobiernan en ese país, pues que estamos hablando de un atentado del año 94, un atentado antisemita, porque la Mutual AMIA no tenía nada que ver con Israel, tenía que ver con la organización de los judíos en Argentina. Y ese atentado mató a 85 personas, muchísimas de ellas, o sea, no recuerdo ya ahora mismo
el porcentaje, pero la mayoría de ellos eran no judíos que pasaban por esa calle cuando explotó este coche o camioneta bomba en la puerta de este edificio. Con lo cual fue y sigue siendo el atentado antisemita más grande en la historia de todo el continente latinoamericano. Y los responsables son la cúpula del gobierno iraní, muchos de los cuales siguen allí, están vivos algunos de ellos, viviendo excelentemente, pero ¿quiénes fueron los autores materiales? ¿A quienes mandaron a inmolarse? Pues sus soldados zombies, que son los del grupo terrorista Hezbollah, del cual hablábamos en una noticia anterior. 2 hermanos que trabajaban como contratistas civiles en una base del ejército israelí al norte de Beersheba fueron detenidos bajo la sospecha de haber irrumpido en el arsenal de la base y haber robado armas de guerra y municiones para venderlas a organizaciones criminales. Además de los 2 hermanos, la policía detuvo a otros 4 sospechosos bajo cargos de tráfico de armas, luego de que fueran identificados por un testigo del Estado reclutado por la policía. La investigación comenzó en el mes de mayo pasado tras el robo de 33 fusiles de asalto M16 en la base. Bueno, esto es una noticia, digamos, de carácter de sucesos internos de Israel, pero cuya alcance puede llevar a tener implicaciones incluso con el terrorismo, porque esto de que se roban armas, se las venden a grupos criminales, esto no necesariamente quiere decir que acaben solamente en las manos, y pongo entre comillas, de unos inocentes grupos criminales que solamente van a matar a otros mafiosos y a robar y a extorsionar y a cometer un montón de desmanes, pero no son terroristas. No, estos grupos también son capaces de matar y de vender a su propia madre, y seguramente estarán haciendo negocios con terroristas para que llegue a ellos armas de un calibre muchísimo más importante del que ellos consiguen hacerse en sus talleres clandestinos de fabricación. Así que vamos a esperar que no solamente hayan detenido a esta gente, sino que se consiga recuperar este material. Bien, pues con esta terminamos las noticias. Ahora hacemos una pausa y volvemos con la agenda cultural. Ahora regresamos con la agenda cultural. Saludamos a Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, para que nos traiga como cada día toda esa agenda que puedan disfrutar en estos días de verano con temas relacionados como con, por ejemplo, no sé, con el que comenzamos. Sí, nos situamos en Burgos, porque Burgos. El proyecto del itinerario cultural judío para esta provincia... Uh-huh. Para esta región española, provincia. Bueno, provincia, ¿no? Nos vamos a la zona de Briviesca, supongo. Estará en marcha en 2018. El proyecto de creación de este itinerario de la cultura y la memoria judías en la provincia de Burgos está ideado en principio por Castrillo Mutada de Judíos, ya saben, el municipio que en 2015 cambió se su deshizo nombre, ¿no? De su apellido Mata Judíos, que era absolutamente injusto e irreal, y bueno, ellos pusieron en marcha este proyecto que contará con una veintena de municipios asociados. El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, el buen amigo de Radio Sefarad, Lorenzo Rodríguez, ha explicado que el objetivo es tener instalada la señalización del itinerario y los recursos históricos y arqueológicos para el año que viene, para el 2018. Como les comentábamos, son una veintena de pueblos los que están ansiosos por sumarse a esta iniciativa. Tienen que contar con un pasado judío, reminiscencias de esta cultura y recursos patrimoniales o arqueológicos conservados. Por ejemplo, Castrillo trabaja en la recuperación del yacimiento de la Mota. Ya hemos hablado muchas veces de este antiguo asentamiento judío. Castrojeriz, que es el pueblo de al lado, desde el que huyeron los judíos que se asentaron precisamente en la Mota, cuenta con restos de la muralla y la sinagoga. En Belorado, otro pueblo burgalés, existe una judería. Sucede lo mismo en Lerma y en pueblos o en ciudades como Burgos, Miranda de Ebro, Oña, Pradoluengo, Frías, Pancorbo, Aranda de Duero o Villadiego, que también cuentan con un pasado judío.
Así que, dado el interés que ha despertado el proyecto, pues seguirán reuniéndose esta veintena de pueblos y esperan contar, como les decimos, ya en 2018 con paquetes turísticos y con esa señalización y esa muestra de su patrimonio judío sobre la base de una cultura compartida y una herencia histórica y cultural. Bueno, pues para conformar esa ruta por estos pueblos burgaleses en torno a los cuales se desarrolló la cultura judía y que esperamos que evolucione a lo largo de estos próximos meses para darles información ya de un itinerario concreto y una oferta ya real para visitarlos. Por Burgos, abríguense si van en invierno, ¿eh? Eso sí. Bueno, y ahora vamos a otro proyecto también que nos habla de cultura judía. Se trata de las culturas judías a lo largo del Mediterráneo europeo. Es un proyecto del CSIC y de la Universidad Complutense de Madrid que anuncia la convocatoria de ayudas específicas de hasta 3 meses de duración para realizar o bien una estancia de estudios o una estancia de investigación en el campo de los estudios judíos, tanto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, como en la Universidad Complutense de Madrid. Así que si son ustedes estudiantes que hayan obtenido el grado, máster o licenciatura con posterioridad al 1 de octubre de 2014, o son personas que hayan iniciado un programa doctoral y deseen ampliar estudios e investigaciones con especialistas en el campo de estos estudios judíos del CSIC o de la Universidad Complutense de Madrid, esta es una gran oportunidad para venir a Madrid y disfrutar de la sabiduría de estos estudiosos, tanto del CSIC como de la Universidad Complutense de Madrid. Por ejemplo, podrían ustedes realizar estos estudios, estas investigaciones en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, o en otros institutos del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y también en el Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Facultad de Filología de la Complutense en Madrid. Las ayudas están dirigidas a estudiantes universitarios de España, excepto los que ya están cursando o matriculados en instituciones académicas de la Comunidad de Madrid, Portugal y resto de países europeos, preferentemente los situados en el marco mediterráneo. Les ponemos el enlace para que tengan toda la información y puedan acceder a estas ayudas del proyecto de las culturas judías a lo largo del Mediterráneo europeo. Bueno, pues unas ayudas muy interesantes y necesarias también para muchas personas que quieren seguir estudiando. Bueno. Terminamos con un libro. Bueno, vamos a recomendar algo de literatura. ¿Es novela? No es una novela, pero se lee como una novela. Es una biografía, es un libro, es una crónica, es una narración a caballo. Nos cuentan entre el ensayo biográfico y el relato de espías, entre la reconstrucción histórica y la polémica filosófica que nos habla, que nos revela la personalidad, la figura de Arthur Koestler. El título del libro es Arthur Koestler, nuestro hombre en España, y lo que aquí se cuenta constituye una de las grandes epopeyas del siglo pasado, del siglo XX. En pocos años, Koestler, que nació en 1905 y murió en 1983, pasó de vender limonada en un bazar de la Palestina británica a convertirse en uno de los intelectuales más controvertidos de su época. Vivió romances breves y estrepitosos, vagabundeó, vio caer Málaga y París, sorteó embestidas y tempestades, espió y conspiró, sufrió detenciones y persecuciones, estuvo condenado a muerte por Franco, por ejemplo. Se jugó el pellejo en misiones secretas para la Internacional Comunista y fue uno de los primeros en documentar la intervención nazi en la Guerra Civil Española. Una vida apasionante, la de Arthur Koestler, que nos llega de la mano de Jorge Freire, bajo este título, Arthur Koestler, nuestro hombre en España, que edita la editorial Al Revés. Bueno, pues una recomendación que no es novela, como bien decías, pero que se lee como una novela. Se lee como una novela y tiene unos tintes y unas características muy peculiares que sin duda yo creo que les interesará a nuestros oyentes de Radio Sefarad. Seguro que sí. Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Hasta mañana. Y hasta mañana.